Hola, hola. Hoy es 31 de enero. Estoy aquí, son como las 10:30 de la noche, pero es que hay una vecina por aquí de cumpleaños, una muchacha muy joven y hay una fiesta de reggaetón terrible. Entonces estoy como eso lo empezaron como desde hace una hora y yo pues estaba preparando la clase para ustedes del día primero de el día 1 de febrero y bueno, están en esa parranda. Yo pensaba grabar esto más bien como mañana, pero es que igual no me van a dejar dormir. Entonces yo dije, bueno, vamos entonces a grabarle a mis chinos su clase de hoy. Entonces, la idea pues es esta, es trabajar con esta situación. Bueno, em, vamos a hablar un poquito de lo que el Maestro Jesús le ha traído a esta humanidad. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de lo que Jesús como mago vino a enseñar y no vino a salvarnos, vino a enseñarnos cómo manejar la conciencia humana, cómo trabajar sobre nuestro diseño original. eh, y no, él no, o sea, él sabía de la existencia del demonio, o sea, el diablo, el mentiroso, el que te dice todo lo que no es para que tú no alcances la luz. Pero él conocía el trabajo de las frecuencias de la geometría interna. Pero entonces primero voy a entrar con el tema se me escapa el nombre de este señor que trabajó con la molécula del agua. Eh, Michiro, ¿cómo es Michiro? A ver, esperen, que se me olvidó. S- Michio Kushi. Michio Kushi no solamente habló de la molécula del agua, sino de la estructura de la espiral del cuerpo como receptor del infinito y se atrevió a decir lo impensable. Jesús enseñaba macrobiótica, ayuno, orden universal según los libros de los mm, otros libros que existieron por ahí de una raza que convivió mucho con él. Pero el alma, cuando escucha las frecuencias, las reconoce porque ese mensaje no es nuevo, es eterno, solo que fue codificado, oculto, perseguido en el Evangelio de Tomás y en el de Felipe y en el de María Magdalena, el libro de María Magdalena, el Pistis Sofía. Jesús no es mártir, sino como una especie de tecnólogo del alma. Él no venía a fundar iglesias, venía a devolverle al cuerpo su función original. Ser un puente entre dimensiones, esa era su idea, un laboratorio de luz, un campo de acceso a la conciencia. O sea, por eso decía que el reino no era futuro ni lejano, era dentro y fuera, aquí, ahora, en ti. Michio Kushi veía que el cuerpo humano, como las galaxias, como las plantas, como el ADN, opera por espirales, por contracción y expansión. Lo mismo enseñaban los esenios, los Vedas, y lo mismo vivió Jesús al entrar en el desierto, vaciarse de toda imagen, de toda forma, de todo pensamiento, porque él allá estuvo meditando para volver al campo original, al punto cero vibratorio donde el yo soy reordena la materia sin esfuerzo. Eso es lo que necesitamos trabajar en este curso. Y entonces lo que llama realidad se revela como lo que es realmente.
una proyección sostenida por geometrías mentales codificadas en el éter. Perdón, tus pensamientos no son pensamientos, son algoritmos vibratorios que modelan tu cuerpo, tus relaciones, tus órganos y tu mundo. Entonces Jesús lo sabía, Jesús era consciente de eso, por eso no hacía milagros, hacía colapsos de imagen, destruía la figura interna distorsionada y restauraba el patrón original de luz. Cuando dijo levántate y anda, no era poesía, era ingeniería cuántica. Entonces, bueno, y lo más impactante, tú puedes hacer lo mismo si aprendes a rediseñar tu campo y también si aprendes a sostener una imagen sin distorsión, sin, sin ayunos no solo de comida, sino de pensamiento, de ego, de juicio. Los ayunos deben ser de todo eso, porque mientras sostengas la idea de un Dios externo, seguirás siendo esclavo de la forma. Y solo cuando reconozcas que la espiral que sostiene tu cuerpo es la misma que mueve las estrellas, sabrás que el reino nunca estuvo lejos, nunca. Pero antes de empezar, elevemos nuestra frecuencia recordando nuestro origen. Bueno, hay que pensar, yo soy parte del todo. No es solo una frase, es una declaración vibratoria que reordena tu campo interno. Porque eh, quizás alguien que tú amas está rezando sin saber que su oración está siendo bloqueada por lo que come, por lo que piensa o por la imagen mental que sostiene, sin saberlo. Y cuanto más se les recuerden que el cuerpo no es materia, es espíritu densificado, el campo colectivo se reorganiza. Y eso ya no es fe, es física espiritual aplicada. Entonces, dicho esto, el trabajo que tenemos que hacer es una cosa, digamos, más, pues que debe ser más consciente, trabajar con más responsabilidad. Michio Kushi, que es el físico, pero también alquimista, alquimista espiritual, una persona que es disfrazado de académico. Él ha dicho públicamente que el pensamiento no es producto del cerebro, sino una onda de frecuencia que emite y recibe desde una conciencia superior. Entonces, dijo que el cuerpo es vibración, energía, espíritu, que la imagen mental crea la realidad mental, perdón, material, pero escucha con atención, porque, a ver, esto ya fue pronunciado hace más de 2000 años por alguien cuya conciencia trascendía esta dimensión. Y ese era el Maestro Jesús, o a quien también llaman Yeshua. Pero lo que aún no sabes, eh, lo que quizás muchos de sus apóstoles no comprendieron tampoco es que Jesús no vino a fundar religiones, sino a recordarnos la estructura cuántica del alma humana. En los textos que ocultaron, como los textos apócrifos o el texto de Felipe, en ese se lee que la verdad no vino al mundo desnuda, sino vestida con símbolos e imágenes, porque esta dimensión no puede sostener la luz pura sin desintegrarse. Tú y yo estamos dentro de una matriz vibratoria diseñada para el aprendizaje del alma y esa matriz responde a una arquitectura sagrada, el patrón energético que tus pensamientos generan en el campo cuántico. Entonces, pero no te confundas, no se trata solo de que lo que piensas se manifiesta, eso es solo el ingreso a la puerta del templo. Hay un nivel más profundo, mucho más profundo. Michio Kushi decía que el enemigo no existe fuera,
pero lo que él apenas intuía es que el enemigo es un nodo vibratorio implantado por tu conciencia superior. Esa es la verdad para activar memorias olvidadas. Bueno, y hay algo que jamás te han dicho. Toda situación de sufrimiento, cada imagen que temes es un espejo fractal de algo que tú mismo o tú misma diseñaste desde un nivel superior antes de encarnar. El Maestro Jesús conocía esta tecnología del alma, por eso cuando en el Evangelio de Tomás eh, le preguntan, ¿de dónde vienes? Él responde, vine del lugar de la luz, donde la luz se originó por sí misma. Me puse de pie en medio del mundo y me aparecí en carne. Bueno, eso es lo que dice en el libro de Felipe. Esto es una declaración cósmica. Tú también vienes de ese lugar, también te proyectaste en este plano. No estás atrapado, estás desplegando una misión de luz en medio de una ilusión educativa. Mm, pero, ¿qué misión tienes tú aquí? Ah, aquí es donde la cosa se vuelve un poco radical. No viniste a crear tu realidad, viniste a disolverla, a liberar tu conciencia de la prisión vibratoria que tú mismo sembraste para poder recordar lo que existe antes de toda forma, porque la realidad, tal como la vives, eso es una secuencia de capas como siempre se ha dicho, que es una cebolla y que tú estás atrapado en la segunda o en la tercera capa, que tú eres una sucesión de capas como una cebolla. Hay cientos de miles de dimensiones y tú entras más allá del espacio-tiempo. Esto lo sabían los esenios, que es esa raza que, y Jesús también lo sabía. Cuando habla del reino, no se refería a un lugar físico, se refería al estado de conciencia donde las leyes que gobiernan esta Matrix ya no se aplican. Por eso decía, el reino está dentro de vosotros y también fuera. Y lo explicaba en secreto a sus discípulos más avanzados. Él hablaba muy en secreto de eso porque sabía que lo mataban si se daban cuenta de esas verdades. Pero tú estás listo porque estás aquí escuchando esto que te estoy diciendo. Debes saber que los virus, los enemigos, la enfermedad son el dinero, incluso el cuerpo, las proyecciones sostenidas por campos morfogenéticos colectivos, o sea, lo que llaman la Matrix, lo que en la película de Matrix es lo que tú ves que te rodea. Para terminar esto necesitas entrar en un silencio absoluto, vaciar toda imagen, porque cada imagen mental, incluso la más bella, es una distorsión de la fuente pura. Y eso fue lo que Jesús hizo en el desierto. 40 días sin imágenes, 40 días sin comida, 40 días solo meditando, sin símbolos, sin pensamientos, solo vibración, solamente el yo soy. Ahora escucha algo que va a cambiar todo para ti. Cada pensamiento tuyo genera una geometría en el campo cuántico. Esa geometría es recogida por tu sistema nervioso como una señal. No es el pensamiento el que causa el sentimiento, es la forma vibratoria del pensamiento la que modula la energía de tu cuerpo y reorganiza tus campos. Si piensas tengo miedo, estás invocando una geometría fractal de colapso, de contracción y tu sistema biológico responde como si estuvieras siendo atacado. Pero el ataque nunca vino de afuera. Y si esto ya te ha impactado, espera, porque la enseñanza que viene, que nadie hasta hoy se ha atrevido a enunciarla, a decirla, la materia no es una ilusión, es un pacto, un acuerdo entre múltiples niveles de tu alma para vivir experiencias de separación, para poder conocerse a sí misma desde dentro de este mundo de la ilusión.
Y Jesús cuando caminó sobre el agua no lo hizo para impresionar, lo hizo para mostrar que la materia solo obedece al alma que ha roto el pacto de la ilusión. ¿Cómo les parece esto? El agua se convirtió en vibración obediente a una conciencia que no sostenía ya el pacto de la gravedad. ¿Qué les parece? Así que lo que Michio Kushi insinúa, Jesús lo encarna. Tú no estás en este mundo para sobrevivir, estás aquí para reconocer que este mundo es una escuela holográfica en la que puedes recuperar tu arquitectura original. Y esto solo ocurre cuando dejas de pensar, cuando el cielo de tu mente se despeja de nubes y solo queda un azul sin forma. En ese estado se activa lo que Jesús llamó el ojo sencillo. Esa glándula pineal que no ve con juicio ni dualidad, sino con la luz que que está antes de la luz. Te lo repito, no viniste aquí a arreglar el mundo, viniste a recordar que nunca fuiste de aquí. Y desde ese recuerdo resonar una nueva frecuencia que transforme sin esfuerzo, no desde el hacer, no desde el ser, porque lo que tú eres vibra más fuerte que lo que haces. Y la imagen más poderosa que puedes crear es la ausencia total de imagen. Esa es como, bueno, el vacío, el silencio, la nada. Esa es como la idea. Allí está Dios, no el Dios de la religión, sino la vibración primordial de donde todo emana. Ese es tu origen y es hora de recordarlo. Y sí, todo lo que temes no existe, no como lo piensas, no como lo sientes. Y si los enemigos, las enfermedades, los ataques fueran únicamente sombras proyectadas por una luz que no sabes que, pues que estás encendiendo tú mismo. ¿M? Michio Kushi decía que vivimos dentro de una ilusión y eso ya tú lo sabes. Pero lo que nadie te ha contado es que esa ilusión es una interfaz cuántica diseñada por tu conciencia para poder interactuar con esta dimensión. No es que el mundo no exista, es que no existe como lo ves. Lo que ves es una traducción, un filtro, un código, y ese código lo escribe tu campo mental. ¿Mm? Jesús lo sabía y por eso hablaba en un idioma que los sabios de este mundo no comprendían. Cuando decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, estaba codificando un secreto porque no hablaba a tus oídos físicos, hablaba al nivel más alto de tu conciencia multidimensional. En los evangelios ocultos como el diálogo del Salvador se registra una frase que la iglesia silenció. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Pero en el original griego la palabra usada no es solo corazón, sino cardia, que también significa centro energético. O sea, estamos hablando de este chakra como núcleo de vibración. Esto cambia todo porque revela que la realidad no se origina en el afuera, sino en el centro vibratorio del ser, que es este, en medio de los ceros. Así cuando Michio Kushi afirma que creemos en la propiedad, el estatus, el enemigo, el mal, está describiendo los ídolos mentales que hemos fabricado, no estatuas, sino símbolos, ídolos hechos de ondas mentales que sostenemos con fe colectiva. Bueno, y aquí llega otra clave. La fe no es una creencia, es un campo vibratorio que estabiliza una imagen en el campo cuántico. Lo que tú llamas realidad es lo que la fe colectiva sostiene como estructura estable. De hecho, las sociedades, los conglomerados sostienen una en especial. Por eso Jesús podía decir, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esta montaña, muévete y se movería.
esa es la verdad. Pero la fe a la que se refería no era devocional, era la capacidad de sostener esa imagen sin oscilación mental, una coherencia vibratoria tan pura que la materia tiene que obedecer y tú tienes ese poder, siempre lo has tenido. Así que, pero tú has sido entrenado para usarlo en tu contra, has sido programado para imaginar catástrofes, miedo, pérdida, guerra, enfermedad. Y cuando la mente sostiene eso con fuerza, lo llama realidad. Pero es solo una proyección. Así que, porque no revela, a ver, el pensamiento, o los que creen que son perseguidos por fuerzas externas son a un niño en el en el espíritu. Madurar espiritualmente es comprender que no hay enemigos, que no existen, solo hay resonancias y lo que llamas enemigo es una vibración que tú no has integrado dentro. Por eso lo ves fuera, para poder mirarte a ti mismo. Cuando comprendas esto, el campo de batalla se disuelve. Porque lo que antes llamabas virus, enfermedad, ataque, se revela como un espejo, no para castigarte, sino para invitarte a ver dónde olvidaste tu diseño original. Jesús no curaba porque tenía poderes. Jesús sanaba porque su conciencia recordaba la matriz original de cada humano. Veía más allá del síntoma, más allá del cuerpo y restauraba la forma vibratoria que había sido distorsionada por la mente dormida o equivocada de la persona. Tú puedes hacer lo mismo, pero para eso debes dejar de ver el mundo como enemigo. Debes entender que tu cuerpo no es una cosa, es una interfaz vibratoria, un receptor, un transmisor. Cada célula tuya es un microuniverso vibrando con la memoria de tu origen. Cuando la imagen que proyecta está alineada con tu origen divino, el cuerpo se vuelve armónico. Pero cuando sostienes imágenes falsas de miedo, odio, separación, entonces tus células entran en un caos terrible. Y eso es la enfermedad, una sintonía desafinada generada por la mente separada de su fuente. Y si te dijera que la enfermedad no es un fallo, y si te dijera que es una forma que tu alma usa para hacerte detener el ciclo de imágenes falsas que estás proyectando, entonces entenderías por qué Jesús nunca culpó a los enfermos, porque sanaba con una frase, porque él sanaba con una frase porque él sabía que el cuerpo obedece al alma cuando el alma recuerda su diseño. Por ahora, en este momento hemos desmantelado esta ilusión que hay enemigos externos de que el mundo es un lugar hostil y que la enfermedad es una maldición. Hemos visto que todo lo que ocurre es una resonancia, una proyección, una imagen vibratoria sostenida por tu campo mental. Pero esto es solo el principio. Ahora vamos a tener que comprender cómo se construye esa imagen, qué arquitectura espiritual hay detrás de cada pensamiento y cómo puedes rediseñar tu campo cuántico personal para acceder a las capas superiores del reino. Pero antes necesitamos entender los secretos del cuerpo y de la comida como portales de conciencia y eso es algo muy tenaz. La mayoría de las personas cree que la alimentación es simplemente una forma de nutrir el cuerpo, que comer es una necesidad biológica, sí, como sin mayor trascendencia. Pero eso es lo que te han hecho creer para que nunca descubras el poder espiritual. Em,
el poder espiritual que hay en cada bocado, además, habla, Michio Kushi habla de la conexión entre la comida, el pensamiento y la conciencia, pero lo que él apenas insinuó es que la alimentación es el rito alquímico diario más poderoso al que tú tienes acceso. Porque cada vez que comes estás eligiendo no solo qué entra en tu cuerpo, que eso es importantísimo, sino a qué frecuencia estás alineando tu campo vibratorio. Y esa es una verdad que está en los textos más olvidados del planeta. Em, Hay un evangelio de los 12 apóstoles que fue suprimido por siglos, donde Jesús le habla a sus discípulos de no dañar a ningún ser viviente y les decía, el cuerpo del hombre es un templo y lo que entra por su boca puede ensuciarlo o purificarlo según la intención del alma. Esto no era moral, era física, espiritual. Porque todo lo que consumes, alimentos, sonido, imagen, pensamiento, modifica la arquitectura de tu campo energético. Quiere decir que si escuchas reggaetón o música electrónica, eso daña tu campo. Es el puente entre tu alma y la materia. Y cuando comes desde el miedo, desde la inconsciencia, desde el automatismo, estás alimentando no solamente tus células, sino tus ilusiones. Pero cuando comes desde la reverencia, el silencio y el discernimiento, estás consagrando tu cuerpo como templo viviente. ¿Y por qué eso es importante? Porque tu digestión no termina en el estómago. Lo que no sabes es que el intestino es un traductor de frecuencias del alma. Es el portal que vincula el mundo físico con las capas más sutiles de tu ser. Por eso las antiguas escuelas herméticas lo llamaban el horno alquímico del alma. Y esto no es simbólico, es literal, literal, porque dentro de tu sistema digestivo no se produce una fusión energética que determina la calidad de tus pensamientos, tu claridad perceptiva, tu estabilidad emocional. La ciencia moderna apenas está empezando digamos, a rascar, a arañar un poquito la superficie. Hablan del segundo cerebro o del sistema pues, o de cualquier sistema, pero no comprenden aún lo esencial. Cada vibración alimentaria que entra en ti se convierte en vibración mental y espiritual. Por eso Jesús ayunaba, no para castigar el cuerpo, sino para vaciarlo de interferencias y permitir, perdón, que su frecuencia original pudiera resonar. Discúlpeme que estoy un poquito cansada. Aquí entra otro, pues viene otro secreto que te va a hacer, que te voy a revelar en este momento. No por su valor nutricional, sino por su memoria vibracional, todo alimento natural contiene una firma de conciencia. Las plantas, por ejemplo, codifican información solar, son paquetes de luz en forma vegetal. Cuando comes algo que la tierra produjo en armonía, no solo nutres tu cuerpo, estás descargando información del sol, del agua, del viento, del cosmos. Pero cuando consumes alimentos muertos, refinados, artificiales, llenos de química, estás cortando ese vínculo, estás vaciando tu canal vibratorio. Por eso te sientes confundido, irritable, ansioso o ansiosa, perdido o perdida. No es psicológico, es frecuencial. Tu antena interna no puede recibir claridad con esa clase de alimentación si está llena de interferencias y eso es lo que la industria alimentaria ha hecho. Convertir la comida en un veneno vibracional. Eso lo dicen los protocolos de los sabios de Sion. Kushi advertía sobre esto, pero fue más lejos. Kushi afirmaba que muchos estados emocionales, incluso enfermedades, son consecuencias directas de la alimentación. Claro, lo que no dijo, pero tú ahora puedes entender es que la verdadera enfermedad no empieza en el cuerpo,
Empieza cuando olvidas que eres un ser espiritual encarnado y empiezas a alimentarte como si solamente fueras materia. Entonces, a ver, el Maestro Jesús lo expresó de otro modo. En otro de los textos gnósticos más poderosos y desconocidos se dice que la ignorancia del Padre provocó terror y confusión. Así surgieron las pasiones y de ellas la enfermedad. O sea, ignorar todo el reino de Dios. El olvido de tu origen espiritual es el principio del desorden y ese olvido se consolida cuando comes sin conciencia. O sea, como dicen aquí, para acabar de ajustar. Por eso cada comida puede ser una oración, cada bocado una consagración. Comer puede ser tu forma diaria de recordar y cuando el cuerpo empieza a armonizarse, la mente se aclara, el espíritu fluye y la energía divina comienza a expresarse como sin resistencia. Así lo que tú creías que era una rutina más se convierte en una liturgia sagrada. No necesitas templos ni rituales externos. Tu templo eres tú y tu ritual. Es tu día a día. Pero, a ver, yo diría que todavía hay más porque pues, hay otra cosa que te puede cambiar la forma en que ves tu cuerpo, es entrar en la verdadera estructura del cuerpo de luz, en cómo se construye, cómo se activa y cómo puedes convertirte tú mismo o tú misma en un canal viviente del reino de Dios, del reino de los cielos aquí en la tierra. Pero bueno, antes necesitas comprender lo que esconde el miedo a la muerte y el gran secreto. eh, del enemigo al que más le tenemos, que es el fin de este cuerpo. La mayoría de las personas le teme a la muerte, la ven como un final, como un abismo, una desaparición, pero tú ya has empezado a ver que tal vez no es así. La muerte no es el final, es un cambio de capa, un cambio de ropa, por decir, un traspaso de frecuencia. Michio Kushi lo insinúa cuando habla de cómo nada nos pertenece, ni siquiera el cuerpo. Pero lo que él no reveló abiertamente, quizás porque el mundo aún no estaba listo, es que el cuerpo físico es un puente transitorio hacia el cuerpo de luz. Ay, que este coso está como recalentado. Ese cuerpo de luz no es una fantasía esotérica, es una estructura real, construida con geometría sagrada, con vibración coherente y conciencia despierta. Los antiguos lo sabían los esenios, y Jesús enseñó eso, ese secreto, pues, en el Evangelio de los Egipcios, otro de los textos suprimidos, hablaba de una frase muy reveladora. Que dice, he recibido un cuerpo que no perece, una forma que no cambia, pues no está sujeta a la ley de la carne. Esos egipcios son muy tesos, esa es la clave. Existe una forma en ti que no perece en el tiempo. O sea, pero esa forma no se activa automáticamente. Recordemos que la magia jeca que se aprendió en el Egipto era la que el Maestro Jesús manejaba. Entonces tú debes recordar, aquí es donde la vida diaria se vuelve entrenamiento, porque cada emoción elevada, cada acto de amor desinteresado, cada pensamiento limpio y cada comida consciente construyen la trama luminosa de este cuerpo eterno. Y del, pues sí. Bueno, de la misma manera, cada pensamiento destructivo, cada emoción densa, cada alimento contaminado lo desintegra. Jesús resucitó no como un truco sobrenatural, sino porque había completado la estructura de su cuerpo de luz, por eso podía aparecer y desaparecer. Podemos hacer eso nosotros también, traspasar paredes, no ser reconocido hasta que lo decidiera, porque su vibración ya no era de este mundo. Muy bonita esa historia del Maestro Jesús.
Y tú estás llamado a lo mismo, pero no te lo han dicho, te han entrenado para temer a la muerte, para apegarte al cuerpo, para ignorar tu capacidad de trascenderlo, porque cuando recuerdes esto serás libre y un ser humano libre no puede ser controlado. Por eso esta enseñanza ha sido enterrada. Por eso Jesús la compartía solamente con quienes estaban listos, con sus amados alumnos. Em, bueno, él les decía, les voy a enseñar lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha escuchado, lo que nunca ha sido tocado por mano humana. Estaba hablando del cuerpo eterno, del cuerpo de la resurrección. Muy conmovedor esto. Y aquí hay una verdad que tu alma reconoce, aunque tu mente dude. La muerte no es un castigo, es un tránsito, pero vivir dormido, eso sí es una condena, porque es en vida donde debes construir tu vestidura de luz, el cuerpo físico. Es solo la crisálida, pero si no despiertas jamás eclosionarás. Tu alma seguirá girando en ciclo, reencarnando una y otra vez repitiendo patrones hasta que recuerdes. Por eso Jesús decía, dejad que los muertos entierren a sus muertos. No hablaba de cadáveres, hablaba de los vivos que se han olvidado de todo esto, porque estar vivo no es respirar, estar vivo es reconocer que dentro de ti hay una chispa del Creador esperando manifestarse plenamente. Y para eso debes activar el yo superior. ¿Y qué es el yo superior? No es una versión mejorada de tu ego, no es tu mejor tú, es la parte de ti que nunca encarnó del todo, pero que sostiene tu conciencia desde planos superiores. Está conectado al plano causal, a la mente divina, al orden oculto, y en los textos apócrifos se le nombra como el hombre verdadero, el Adán de luz, el ser inefable. Este yo superior es quien diseñó tu vida, cada desafío, cada persona, cada enfermedad, cada pérdida, no para hacerte sufrir, sino para llevarte paso entre paso hacia el recuerdo de tu origen. No estás siendo castigado, estás siendo guiado, guiado ahora y en cada momento. Y ahora comprendes que la activación del yo superior no es un evento milagroso, es una conciencia natural de ese alineamiento. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, la verdad sobre la comodidad, la paz sobre la reactividad, estás creando puentes hacia ese ser que siempre, siempre ha estado contigo esperando tu retorno. Tienes que alcanzarlo, tienes que vaciarte de lo que no eres, porque solo cuando el ego se silencia, el yo superior puede descender. Y entonces ocurre lo que los antiguos llaman la iluminación, lo que los gnósticos llamaban la gnosis y lo que Jesús describía como nacer de nuevo. Lo que eso no es un renacimiento físico, es un salto vibratorio, irreversible además. Bueno, uno en este momento hemos visto pues el tema del cuerpo incorruptible, esa evolución superior que puede ser activada. Entendimos que el yo superior no es una idea, sino una presencia viva esperando que tú decidas, pero esto es solo la entrada, ¿cierto? Lo que viene ahora es un poquito más sutil y más poderoso, el secreto del silencio interior, del pensamiento como puerta y cómo entrar en el campo de la imagen. Imagen original donde el universo obedece sin resistencia. Pero antes debemos ver cómo funciona el pensamiento como estructura de creación energética.
Tú crees que piensas, pero en realidad eres pensado. La mayoría de los pensamientos que habitan tu mente no te pertenecen, no los creaste tú, son patrones heredados, estructuras colectivas, residuos de frecuencias ajenas. Estás tan acostumbrado a oírlos que los confundes con tu voz interior, pero esa no es tu voz, no es tu centro, no es tu yo, porque el pensamiento no es neutro, es arquitectura vibratoria. Cada pensamiento genera una forma y esa forma es recogida por el campo cuántico como una orden. Así como una nota musical produce una forma específica en el agua, cada imagen mental genera una figura geométrica en el éter. Esas figuras no son simbólicas, son reales, son moldes energéticos que el universo toma como planos de creación. Tú no reaccionas al mundo, reaccionas a la geometría vibratoria que tú mismo o tú misma emites con tus pensamientos. Esto es lo que Michio Kushi trató de explicar al hablar de vibración, pero aquí va la verdad oculta. La imagen que tú sostienes en tu mente es el plano arquitectónico de tu realidad y no solo tu realidad personal, la realidad que co-creas junto a todos los seres que vibran en la misma frecuencia, porque uno crea con los demás, tú eres responsable sin saberlo de las guerras, del hambre, de las enfermedades colectivas. ¿No? Eso que tanto criticamos, porque tu campo sumado a millones sostiene la imagen global del mundo. Y ahora, em, eso que te voy a decir es revelación pura. Jesús no era un sanador, era un reconfigurador de campos vibratorios. Esto me lo dijo mi amigo del Tíbet. Cuando decía levántate y anda, no estaba dando una orden física, estaba colapsando una imagen vibratoria errónea y proyectando una nueva geometría. Por eso Jesús era mago. Eh, lo que ocurría no era un milagro, era tecnología espiritual. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacer lo mismo, pero para eso de recuperar el dominio de tus imágenes internas, no basta con pensar positivo. Debes aprender a sostener imágenes coherentes, sostenidas con fuerza, porque hay pensamientos que parecen buenos, pero están cargados de miedo, de ego, de comparación, y eso también crea un enorme caos. Jesús lo decía en secreto, si haces la imagen, ella te hará a ti, pero si no haces la imagen, ella te devorará. Eso está en el Evangelio de Tomás y pocos comprenden su verdadero significado. Cada imagen que sostienes te transforma, te moldea, te altera. Por eso Jesús insistía, si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo estará lleno de luz. El ojo del que hablaba no era el físico, era el ojo interior, el órgano de la percepción vibratoria. Lo que tú ves en tu mente te convierte. Si tú ves separación, te fragmentas. Si ves guerra, te contraes. Si ves amor, te expandes. Si ves amor, te expandes. Y ahora veamos más allá porque hay un estado al que pocos llegan, el campo de la imagen. La imagen original es el plano de conciencia. A ver, es que estoy cobijada porque tengo mucho frío. Bueno, es muy importante que tus pensamientos estén corrompidos por el deseo, por el miedo, lo que Jesús llama el reino, o sea, no es que haya sido un lugar que sea un trono de ángeles, no, es una frecuencia vibratoria en la que tú puedes entrar. Cuando tú entras en ese campo, que eso ocurre
Solo cuando el pensamiento cesa, no tienes que pedir nada porque allí todo ya es, allí no hay tiempo ni deseo. Esa es todo ya es, no hay deseo ni carencia, solo pura vibración coherente, sin distorsión. Eh, ese, perdón, ese es el espacio desde el cual se manifiesta la abundancia, la sanación, la multiplicación, porque no se produce de la mente dividida, sino desde el campo original. Y ese campo no está lejos, no necesitas años de práctica, está justamente detrás del último pensamiento, cuando tú acallas tu mente, cuando entras en ese instante sin nombre, allí está ese silencio, allí Dios se revela, no como idea ni como figura, sino como una vibración sin nombre que lo contiene todo. Y desde allí la creación obedece sin ningún esfuerzo. Por eso, cada vez que oras sin pensamiento, cada vez que sientes sin imagen, cada vez que miras sin juzgar, estás volviendo al campo original. Allí no hay enemigos, solo resonancia pura. Y desde allí la realidad se transforma, no porque tú la empujes, sino porque ella refleja lo que tú sostienes en tu vibración más profunda. Hemos comprendido ahora que, pues, con esta disertación de esta clase de hoy, que el ego no es un pensamiento, es hay una imagen que mantienes dentro que no solo afecta a su vida, sino el campo colectivo y que detrás de toda imagen hay un campo original, o sea, pura, al que tú puedes, o sea, pero bueno, ahora debemos considerar esto, la ilusión de la identidad, porque mientras creas ser quien crees que eres, la luz no puede revelarse y eso será lo que a partir de este momento consideremos, ¿cierto? Durante toda tu vida has construido una idea de ti, le pusiste nombre, un cuerpo, un pasado, un carácter y creíste que eso eras tú, pero esa identidad es la prisión más perfecta que se haya diseñado jamás, porque no es una cárcel de barrotes, sino de pensamientos, de imágenes, de etiquetas, y mientras estés identificado con esa imagen jamás podrás despertar por completo. El Maestro Jesús lo sabía y por eso decía, el que no renuncia todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee. Y no hablaba de riquezas externas, hablaba del apego más profundo, la posesión de la propia identidad, porque eso es lo último que uno suelta. Es muy difícil. Yo eso he luchado mucho. Tu historia, tus heridas, tus logros, todo lo que dices. Yo soy. Eso debe morir porque mientras eso viva, el alma no puede liberarse. Y les dije yo soy que son las palabras mágicas para mucha gente. Esto es lo que el maestro Jesús llamaba un segundo nacimiento. No es místico, es quirúrgico, es una disolución vibratoria de las capas del yo falso. Y es doloroso. Sí, porque el ego espiritual se disfraza de luz, de verdad, de humildad y aún así sigue siendo ego. Sigue diciendo yo estoy despertando, yo estoy evolucionando, yo tengo la razón. Eh, complicado, ¿cierto? Dios no puede revelarse donde hay alguien reclamando autoría porque Dios no entra en el templo del ego, entra en el vacío, en él, no en la entrega absoluta. Por eso Jesús decía, el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. No hablaba de morir físicamente, hablaba de soltar esa estructura del ego, la estructura ilusoria que llamas mi vida.
Y aquí se esconde uno de los secretos más perturbadores y liberadores. Y es tu identidad fue diseñada por la mente para navegar la ilusión, pero jamás podrás salir de ella. Es como si fueras un avatar en un videojuego, eh, pero puedes jugar, pero el alma no despierta hasta que el avatar reconoce que no es el jugador, que hay algo más allá del nombre, del cuerpo, del pasado. Esto es algo muy complicado. Hay un texto gnóstico que llama el libro secreto de Santiago. Jesús se presenta después de su resurrección y dice, te he llamado porque necesitabas entender lo que no puede ser enseñado, porque solo el que ha negado su yo puede ver la luz, sin ser cegado, además, porque es que la luz ciega. Este es el camino oculto, no es el camino del conocimiento, sino del deshacimiento. Y es aquí donde muchos se detienen, porque una parte de ti quiere ser eso, pero otra se aferra a su historia, a su personaje, a su dolor, a su rol. Y esa parte no puede cruzar al otro lado porque el reino no se hereda por derecho, se accede por disolución. Cuando dejas de ser alguien, la luz entra. ¿Cómo te parece? Y entonces ocurre el milagro. No desapareces, te expandes. Ya no eres yo, eres sin forma, sin límite, sin nombre. Y aquí es donde la paradoja se revela. Solo al dejar de ser tú puedes ser todo, como una gota que se disuelve en el océano y al hacerlo no desaparece, sino que se convierte en mar. Así será cuando tú te ilumines. Bueno, pero aunque haya la persona soltado la identidad personal, queda un último velo, la distorsión de la divinidad, la idea de un Dios separado, un Dios externo, un cielo lejano. Y mientras creas que lo divino está fuera de ti, seguirás buscando sin encontrar. Y ese será, pues sería nuestro siguiente paso, desmantelar la ilusión de un Dios lejano y revelar el misterio del yo soy como una presencia absoluta, inmanente, eterna. Desde que éramos niños nos enseñaron que Dios está en el cielo, que vive en lo alto, que nos observa. ¿Se acuerdan que en el colegio o en la escuela nos pintaban un triángulo así con un ojo y nos decían Dios está en todas partes? Esa fue la imagen que nos dieron. Esa imagen era una distorsión sutil para mantener la mente infantil bajo control, porque un ser humano sabe que Dios vibra dentro de sí, que Dios es su esencia más íntima. Y eso no puede ser manipulado. Por eso Jesús no hablaba de un Dios lejano, pues al menos no enseñaba a adorar a un trono en los cielos, enseñaba a mirar en los cielos, enseñaba a mirar dentro. Por eso decía, el reino de los cielos está dentro de vosotros. No lo insinuaba, lo afirmaba poderosamente con absoluta claridad. Y sin embargo, esa enseñanza fue sistemáticamente ocultada, distorsionada, reescrita. Es que sí nos han manipulado mucho con la religión y con todo, ¿no? Bueno, esa enseñanza brilla con potencia. En el Evangelio de la Verdad se dice, cuando el conocimiento perfecto llegó, todos se reunieron en el lugar donde estaban, pues habían sido dispersados por el error, y el Padre extendió su brazo y todos se revelaron como partes de él. Esa es como ese es como el secreto. Siempre hemos estado separados, somos una parte viva del Dios, del yo soy. ¿Y qué es el yo soy? No es una frase mística, es la vibración primordial que da origen a toda forma, es la conciencia pura antes del
pensamiento, antes del tiempo, antes del todo. Cuando Moisés preguntó por el nombre de Dios, la respuesta fue muy clara. Yo soy el que soy. En ese nombre está todo el misterio de la existencia, porque cuando tú dices yo soy, lo haces en silencio profundo sin añadir nada, ni un rol, ni una emoción, ni una objeto, ni una cosa, ni una etiqueta. Estás entrando en la conciencia de Dios mismo, ya no eres un individuo separado, no eres una historia, eres presencia pura luz que se reconoce a sí misma y en ese reconocimiento ocurre la unificación porque ya no hay tú y Dios, ya hay un buscador, hay una conciencia expandida, presente, silenciosa, sin forma, pero infinitamente real y de esa conciencia todo cambia, ya no oras para que algo externo te salve, oras porque la oración es el acto de recordar quién eres. Ya no buscas la verdad, te conviertes en ella. Ya no imploras la paz, la emanas, porque en el yo soy todo está contenido, todo está completo, todo es uno. Este es el estado que Jesús encarnó. Por eso decía, yo y el Padre somos uno. No como un privilegio, como una revelación, es una verdad que también es tuya si tú te atreves a disolver las imágenes, las creencias, los miedos y entrar en el silencio, en el silencio sin nombre del ser. Y aquí hay un misterio mayor aún porque cuando tú habitas el yo soy, tu vibración cambia, tu campo energético se reordena, tus células empiezan a recibir luz de manera directa desde la fuente. Los antiguos sabían eso. En el Evangelio del Pistis Sofía, se los voy a pasar y se los voy a regalar. Jesús instruye a los vestidos de luz que el alma recibe cuando asciende de plano en plano. Y dice, solo aquel que se ha despojado del mundo podrá vestirse con el manto brillante del inefable. Qué belleza, ¿no? Cuando dejas de ser lo que creías, puedes encarnar lo que eres y lo que creías, lo que eres, perdón, es presencia pura, conciencia, conciencia viva, vibración no local. Eres una extensión del mismo campo que sostiene las estrellas, el cosmos, la vida. No necesitas buscar luz, tú eres la luz, pero solo lo sabrás cuando el yo se disuelva y cuando eso ocurre el mundo ya no se ve igual, no ves enemigos, ves proyecciones, no ves problemas, ves procesos, no ves cuerpos, ves conciencia vibrando en distintas etapas y con distintos estados de conciencia, en distintas etapas del despertar. Y así la compasión nace sola, ya no es una virtud, es la única forma posible de mirar. Aquí terminamos otro giro de este espiral, bueno, de todo lo divino entrando en el campo sagrado del yo soy, pero aún falta algo y es el puente final, porque ahora tenemos que aprender a mantenernos en esa vibración mientras caminamos por el mundo, mientras trabajo, hablo, como. Respiro, esa es la maestría, vivir como un canal permanente del yo soy sin retroceder al ego. Despertar es solo el comienzo. Muchos creen que el despertar es la meta, el punto final, pero no lo es. Voy a tomar agüita porque ya he hablado mucho. El desafío más grande es mantener la conciencia despierta
mientras estás en el mundo, mientras hablas con otros, mientras comes, mientras trabajas, mientras conduces, porque todo en este plano fue diseñado para llevarte de nuevo al olvido. Las imágenes, las voces, las emociones ajenas, los campos colectivos. Todo funciona como una fuerza de gravedad espiritual que quiere volverte a dormir. Por eso la verdadera maestría no se alcanza en la cueva ni en el retiro, que se alcanza en la calle, en la familia, en el cuerpo, cuando puedes caminar por este mundo sin pertenecerle, cuando puedes actuar sin identificarte, hablar sin perder el centro, amar sin poseer. Esa es la obra del alma despierta. Y Jesús lo vivió de esa manera, pero decía, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Caminaba entre pecadores, entre enfermos, entre violentos y no era tocado por su vibración porque no reaccionaba, resonaba, no juzgaba, observaba y desde esa paz interna reorganizaba. Se iba a las tabernas donde estaban las prostitutas y los alcohólicos y todo, y los rodeaban. Esa es tu misión ahora. No te retires, no huyas. Encarna el yo soy en cada instante, no como un esfuerzo, sino como una vibración natural. Ese es el encargo de hoy, la tarea para esta semana. ¿Y cómo se logra? Con práctica, sí, pero sobre todo con presencia radical. Cada momento es una oportunidad, cada respiro una puerta, cada emoción que surge una prueba. Reaccionas o permaneces, juzgas o reconoces, te identificas eh, o recuerdas porque cada vez que eliges eh, la presencia sobre la reacción, estás fortaleciendo el campo de luz que se ha abierto en ti. Y entonces ocurren milagros, el mundo exterior empieza a cambiar. Las personas te responden, el cuerpo sana, las sincronicidades aumentan, porque la realidad se está reordenando según tu nueva vibración. Ya no vives para sobrevivir, vives para expresar la divinidad. Y cuando vives así ya no hay más miedo, ni siquiera, o sea, la muerte, porque comprendes que tú eres, no puedes morir. Yo soy, y ya, y punto, como la luz que pasa a través de distintos cristales o vidrios. Y entonces vivir se vuelve arte, cada acto, una oración, cada palabra, un mantra, cada mirada, una bendición silenciosa, porque ya eres tú quien vive, eres la luz, la que se expresa a través de ti. Jesús lo expresó así en una frase que pocos comprenden en su profundidad. El Padre que mora en mí, Él hace es el que hace las obras. Eso no era falso. Cuando el yo se hace a un lado, la fuente actúa sin esfuerzo y tú también lo puedes hacer. Puedes llegar ahí, no necesitas dones especiales, solo presencia, solo silencio, solo decisión, porque cada vez que tú eliges recordar quién eres, estás sanando el mundo, no con palabras ni teorías, con tu vibración, con tu campo, con tu sola existencia. O sea que tú no eres el yo que creías, sino una extensión viva del yo soy. Ahora debes comprender eso, anclarlo en tu ser. Hay que dejar de renegar de los compañeros de trabajo, de donde trabajo. Todo eso es un escenario de prueba. El lenguaje con el que tú hablas al universo, ojo con eso. Y con ese lenguaje
Puedes abrir el cielo. Sencillamente puedes abrir el cielo. Literal, eso es lo que tenemos que hacer. Espérenme un momentico. Bueno, esta ha sido la clase de hoy. Em, la estaba preparando hacía como unos 8 días con contenidos de nuestro amigo del Tíbet, pero con otros contenidos que yo misma investigué. Porque el Maestro Jesús fue preparado en las pirámides de Egipto y practicaba magia jeca. Yo estoy tratando de encontrar más contenidos de magia jeca. Aquí les conté, yo diría que mucho de lo de él. Bueno, se les quiere mucho, muchísimo y espero que este video les haya gustado. Ya están viendo un accidente que tuve con la energía. Mi baño no le he podido poner energía. No sé qué me ha pasado. Porque yo soy precipite y precipite y precipite de cosas. No, ¿saben qué ha pasado? Que hay una concentración de planetas en Acuario y Acuario rige la energía. Eso es lo que ha pasado. Bueno, un beso. Se les quiere. Espero que esto les encante. Y ya este es el video del 1 de febrero de 2026. Gracias, gracias. Estamos en conexión.